todos, qué bendición, ¿verdad? Hemos disfrutado un tiempo de alabanza, adoración y ahora pues vamos a ir a la palabra. Padre Celestial, quiero darte gracias por la bendición que tenemos como hijos tuyos de disfrutar de un tiempo de alabanza estando contigo, dándote el honor y la gloria que tú necesitas recibir. Y Padre Celestial, ya ponemos este tiempo en tus manos, que sea un tiempo en el cual podemos verdaderamente ver qué es lo que tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos, me alegro verlos y qué bendición poder ver que está creciendo. Les felicito. Y cuando regrese yo quiero ver no solamente esto, sino ya todo eso por allá, ¿verdad? Bueno, entonces, 3 de los jóvenes que habían sido llevados a vivir a otro país, les tocó trabajar para el gobierno de ese país. Les tocó estudiar, conocer la ciencia de ese país, les tocó encontrarse con muchas situaciones. Tenían que aprender una nueva lengua, una literatura, todo eso. Y había muchas situaciones que en realidad no era de su agrado. Y tenían que saber cómo actuar, qué no y qué deberían hacer. Una de esas situaciones difíciles era que debían inclinarse en rostro a tierra y rendir culto a la estatua de oro que el rey había hecho. Pero tenían que esperar el sonido de todos los instrumentos, trompeta, lira y todo eso. Tenían que esperar. En el momento que sonaba la música, todos de una para abajo. Y algo pasó, porque todo el piso, todos es -3. Entre la multitud, y no eran unos 400, sino eran miles. Entonces, 3 personajes, ¿quiénes son ellos? Y esa noticia llegó al rey. Y el rey, cuando supo, se enfureció y ordenó, y más porque trabajaban por él. Se enfureció y dijo, tráigalos para acá. Vamos a ver qué. Y les preguntó si era verdad que habían rehusado inclinarse en la tierra. Y ellos dijeron, sí, señor. Y entonces les voy a dar otra oportunidad. Y esa vez sí les toca. Pero en Daniel 3, 16 a 18 dice, los 3 contestaron. Era Sadrach, Abednego. Se me olvidó el otro, pero bueno. Misac, Sadrach y Abednego, eso sí. Entonces, ellos dijeron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ustedes. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Pero noten esto. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Pues fueron arrojados al fuego. Imagínense. Cayeron atados a las rugientes llamas. Pero Dios los protegió. El fuego, y cuando ya los sacaron, porque el rey cuando vio como otro ahí, dijo, uy, ¿esto qué es? Y es que andaban por ahí como si nada estaba ahí. De pronto sintieron un poquito de calor, pero bueno. Cuando los sacaron, notaron que el fuego no había tocado nada a sus vestiduras, ni un cabello fue chamuscado. Ni siquiera olían a humo, imagínense. Qué cosa tan espectacular. Fueron, sí, Dios los protegió. Pero esto nos habla de lo que es el tema para mí, mi mensaje hoy. El poder de una decisión puede cambiar el rumbo de nuestra vida para siempre. Ellos decidieron no inclinarse.
Y sabe que el resultado fue que fueron ascendidos, puestos aún más, en un puesto más alto en el gobierno. Ahora, no lo hicieron para eso, pero ese fue el resultado. Mire, el poder de una decisión puede cambiar el rumbo de cada vida aquí, para siempre. La decisión que tomamos hoy afectará nuestro futuro, pero no solamente el nuestro, sino el de nuestros hijos. Y puede afectar muchas otras personas. Sí, es importante tener en cuenta que una decisión bien tomada puede transformar activamente el resto de nuestra vida. En cambio, una mala decisión puede desviarnos del propósito de Dios por el cual fuimos creados. Por eso es muy importante saber tomar decisiones. Y en la palabra de Dios encuentro y voy a hablar de unos personajes. Por ejemplo, quiero que ustedes piensen la decisión que tomó Rahab, la prostituta, de recibir, esconder y luego asegurar a los espías de Israel que los guió para que no fueran atrapados por el ejército de su pueblo. Y esta decisión fue muy importante. Imagínense si esta mujer no los hubiera escondido, sino que los hubiera entregado a los militares de Jericó. Imagínense qué hubiera pasado. El pueblo de Israel no hubiera logrado lo que Dios los había mandado a hacer. Pero también no hubieran conocido que cada habitante en Palestina les tenía miedo. Josué 2, 9 y 10 dice, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. ¿Y por qué? Dicen, porque hemos oído cómo el Señor nos abrió el camino en seco para atravesar el Mar Rojo. Y más, sabemos de cómo lo que hicieron a los dos reyes al otro lado del río. Tremendo, Rahab. ¿Sabe qué? Porque ella decidió si poner su vida a riesgo, porque vinieron a buscar, porque vieron que gente entraron y eran de Israel, buscaron a ver y ella los escondió. Pero también le dijo a los que vinieron a ver quiénes habían llegado a donde estaban, ella les dijo, mire, ustedes deben salir ya, ahorita mismo, porque si no, los va a perder. Pero una vez que se fueron, ella encontró los dos espías que los tenía debajo de unos costales con harina o algo, yo no sé, pero los tenía bien escondidos. Y les dijo que todos tenían miedo. Entonces, ella dijo eso, tomó esa decisión. Pero lo interesante es, ella fue salva. Ella creyó en Dios y llegó a ser parte del pueblo de Israel. Cambió su estilo de vida. ¿Y sabe qué? Está en la genealogía de Jesucristo. Si no hubiera tomado esa decisión, hubiera perdido todo. Pero Hebreos 11:31 nos dice algo más interesante. Dice, fue por la fe de Rahab, la prostituta, que no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad, que no negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Fue por fe. Ella creyó. Por eso decidió. Ahora, otro personaje, Naamán, el comandante del ejército sirio, jamás hubiera conocido de Dios, ni hubiera sido sanado de la lepra, si la esclava de su esposa, que era israelita, no se hubiera atrevido a hablar a la esposa y decirle, yo conozco a alguien en mi tierra que puede orar por él y será sano. Naamán nunca hubiera sido sanada si esta niña no hubiera decidido. Pero algo más importante, porque Naamán llega a conocer a Dios y creer en Dios. Segunda de Reyes 5:15 y 17, la última parte dice,
ahora sé que no hay un Dios en todo el mundo excepto en Israel. A partir de hoy, nota esto, nunca más presentaré ofrenda quemada y sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Tomó una decisión de también seguir a Dios. Tremendo. Y un último, es en el Nuevo Testamento. ¿Qué hubiera sido del Evangelio de Lucas sin la historia de Zaqueo? Porque este era un hombre chiquitico, bien pequeñito, quería ver a Jesús y cuando vio la multitud, dijo, no. Y salió corriendo para adelantarse, pero vio un árbol y decidió subirse al árbol. Cuando Jesús pasó, miró para arriba y dice, Zaqueo, baja, porque quiero ir a comer en tu casa. Quiero hospedarme en tu casa. Tremendo. Imagínense, si él no hubiera tomado esa decisión, me imagino que la gente se reía de él. Porque era, pues, tenía un puesto importante. No era cualquier niño. ¿Sí me entiende? Hubiera estado vestido en sus trajes de trabajo. Y verlo subir un árbol, se hubieran reído. Pero porque tomó esa decisión, entonces tuvo el privilegio de tener a Jesús en su casa. Cada una de estas personas que he mencionado tomaron decisiones de una forma u otra que afectaron la vida de ellos, pero también afectaron a los que estaban a su alrededor y al mundo. Y no solamente eso, leemos las historias de ellas porque están en la Biblia. Entonces, ellos son parte de una historia interesante. Una decisión tiene el poder de afectar multitudes. Y quizá la decisión que usted toma hoy puede afectar a muchas personas. Por eso necesitamos tener en cuenta. Y hay decisiones significativas. Nunca podemos saber cuál sería la consecuencia, pero sí necesitamos aprender a discernir entre las decisiones sencillas o las trascendentales. Ahora, hay decisiones que no trascienden ni cambian el rumbo de su historia. Por ejemplo, comer un helado, ver un juego de básquetbol. ¿Sí? ¿No? Y a veces esos toman prioridad en nuestra vida. Ay, no voy a ir al grupo de conexión porque pues voy a mirar el juego de fútbol. Pues grábelo. Ay, pero no escucha nadie decirle quién ganó. Pero sí, hay decisiones que en realidad son sencillas y no van a afectar a mucha gente. Pero depende cómo tomamos esas decisiones que nos puede hacer a nosotros. Existen otras que sí son importantes y necesitamos saber por cuál optar y saber cuándo y tomar una decisión con claridad. Ahora voy a nombrar algunas decisiones que necesitamos sí tomar para ayudar a vivir una vida que honra y glorifica a Dios. Sí son trascendentales, aunque de pronto a veces pensamos que no son tan importantes, pero sí lo son. Por ejemplo, en Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos. Es importante dejar atrás la mentira. Muchas veces sí se dice una mentira porque tiene miedo. Pero ahí sí tiene que entonces trabajar con el miedo. Pero no podemos. Tenemos que ser honestos. También saber hablar positivamente. Pensar y hablar bien. ¿Cuántas personas han sido heridos por la forma que hablamos? O a veces lo que hablamos. Y voy a leer 3 versículos. Proverbios 18. Y este es importante porque dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
A veces podemos destruir vidas con lo que decimos. Por eso cuidemos lo que hablamos. Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Y eso sí es una realidad. Pero me gusta mucho Filipenses 4:8, porque dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es bueno. Y por si acaso no encuentra algo de eso, entonces dice, si hay alguna virtud, de pronto dice, sabe peinarse bien, tiene pelo bonito, o mire los zapatos que usa. Concentre en eso. Sí, alabe y dé gracias, pero también en eso pensad. ¿Por qué? Lo que nosotros pensamos, lo hablamos. Por eso es tan importante. Romanos dice, transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para hablar correctamente. Ahora el salmista también nos da otro ejemplo, que debemos siempre hacer lo bueno. Y dice en Salmo 34:14, apártate de mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Debemos siempre buscar hacer lo bueno. Es importante. Efesios 2:10 también nos da algo más con respecto a eso. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Y nota esto, Él nos creó, nos hizo a nosotros. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros. Él tiene un plan especial para cada uno. Y es importante tomar decisiones, hacer esas cosas. Pero algo más, y para muchos, yo no sé por qué es difícil, pero dicen que es difícil. Perdón. Hay que vivir en el perdón. Y eso lo vemos de 3 puntos de vista. Saber pedir perdón, saber perdonar y saber recibir perdón. Es muy importante. Muchos estamos aquí porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz y por eso somos perdonados. Y disfrutamos de ese perdón. Pero también tenemos que perdonar. Y nota lo que dice Jesús en Mateo 6:14-15. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial perdonará tus pecados. Pero si niegas perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tremendo. ¿Quieres tener perdón? Pues hay que perdonar. Tenemos que decidir perdonar. Ahora, hay muchos que dicen, no, es que yo no puedo, es muy difícil, yo no puedo. Y en realidad no es que no puede, es que no quiere. Y ahí sí no nos gusta eso. Ahora les voy a decir por qué sí pueden. Porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es todopoderoso, solamente tenemos que depender del Espíritu Santo. Para no equivocarnos. En otras palabras, es que, uy, sí, pero lo que esa persona me hizo, usted no se imagina. Y créeme, a mí me han hecho cosas horribles. Sí, que me han afectado. Nunca olvidaré. Un día, era la semana antes que murió mi esposo. Y me tocó enfrentar una situación y en otras, yo fui para arreglar cuentas, a pedir, pero hoy todo lo que se habló, dije, Dios mío. Eso me afectó por mucho tiempo y me tocó tomar la decisión de perdonar todo lo que se dijo. Porque para mí recordé eso más que el día en que murió mi esposo. Sí, lo perdí, pero como que el día no lo que tenía en cuenta, pero ese otro día sí, a eso sí lo robé. Por eso me tocó, ¿qué? Perdonar. Es importante. Tenemos que perdonar.
es en realidad una bendición. Es importante. Ahora, Pedro, como siempre, ahí en Mateo 18 dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien que peca? Y él dice 7 es suficiente, ¿verdad? Es el número perfecto. Y Jesús dice no, 70 veces 7. En otras palabras, hay que perdonar y volver a perdonar. Ahora, a veces perdonamos, pero volvemos a recordar. Y a veces tenemos que volver a perdonar y afirmarlo más. ¿Y qué es lo que yo hago para ayudarme? Es que le digo al enemigo, no me venga con eso, porque yo ya perdoné. Y para que te calles, lo vuelvo a perdonar. Ahora, otra decisión que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. Y lo que pasa es que siempre pensamos que la voluntad de Dios va a ser lo que no queremos. Y no es así, porque Dios nos creó con un propósito, nos dio talentos para poder realizarnos y lo que Él quiere es bueno. De pronto tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Y esa palabra transformar es lo que pasa con el gusano, que se vuelve una mariposa. Eso es lo que significa eso. Entonces es tremendo. Transfórmalas en nuevos, al cambiarles la manera de ¿qué? Pensar. Entonces aprenderán cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, pero hay que tomar la decisión hacerlo. Decidir vivir una vida íntegra, depender de la ayuda del Espíritu Santo es de suma importancia. Y para eso necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, porque eso nos ayuda a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero estas son decisiones significativas, más o menos. Pero hay la más significativa de todas. Y es la que tomó Jesús. Él siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Eso lo encontramos en Filipenses, pero no lo voy a leer. Pero Filipenses 2:6-11. Ay, siendo de la deidad, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual, sino que tomó la forma del ser humano. En otras palabras, al tomar la forma del ser humano, se limitó. No podía hacer las cosas de Dios. Él necesitó, y no fue hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo que vemos que hace milagros, hace sanidades y todo eso. ¿Por qué? Dependía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tomó la forma de hombre, y así como nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo, Él también. Nunca dejó de ser Dios, pero no usó su deidad aquí en la tierra. Todo lo que hizo, lo hizo como un ser humano. Entonces, tomar esa decisión, pero aún más, esa decisión fue una que le costó algo. Sí, es verdad, todos decimos, Él vino para morir, pero todos venimos a morir. Bueno, todos vamos a morir físicamente. Pero Él vino a morir no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y lo que pasa, Él, pues después de esos 30 años, ya se estaba acercando. En un sentido, posiblemente, sería por ahí el jueves en la noche de esta próxima semana. Porque ya entramos en Semana Santa, ¿no? Sí. Más o menos así. Entonces, Él fue al Getsemaní con sus discípulos. Después de haber comido con ellos y charlado largamente con ellos, Él fue porque ya sabía que le tocaba. Y deja a sus discípulos
y se adelanta con otros, con los 3 favoritos cercanos a él. Y dice, apóyenme oración. Y él siguió más adelante y comenzó a orar a Dios. Y fue tanto la angustia, porque él estaba ahí como un ser humano. Sí, posiblemente el sufrimiento físico no era algo agradable. Y que posiblemente a todos nos da miedo sufrir físicamente, ¿o no? Pero eso no era por lo cual. Él dice que sudó gotas de sangre. ¿Por qué? Sabía que su padre le iba a dar la espalda. El momento que fuera puesto sobre él nuestro pecado, su padre le iba a dar la espalda. En otras palabras, iba a estar en presencia de Satanás y los demonios. Es muerte espiritual. Eso era. Eso. Por eso sudó, pero tomó la decisión de morir. Y escuche lo que dice Lucas 22:42. Dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Padre, quita esta copa de sufrimiento. Sin embargo, es que yo sí quiero hacer tu voluntad, no la mía. En otra, él estaba necesitando ayuda de Dios. En fin, ya después de orar 3 veces, ya sabía, estaba dispuesto. Tomó la decisión. Pregunto, ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesús no decide morir? ¿Qué? ¿Sabe qué? Hay que entender, Cristo tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. En otra, había alguien que tenía que pagar la pena. Y yo sé que esto ustedes no lo van a entender y de pronto no van a estar de acuerdo. Pero el amor no quitó el pecado. El amor no pagó la pena. Porque amó, murió. Era morir. Esa era la pena. Tuvo que morir. Sí nos amó. Por eso decidió morir. Pero ¿qué quita el pecado? La muerte. Porque esa es la pena establecida. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso, sí, porque nos amó, por eso fue que vino a este mundo. Por eso vivió esos 30 años. Por eso fue a la cruz. Pero gracias a Dios resucitó. Pero la decisión que Jesús tomó cambió mi vida para siempre. Pero nota bien, porque yo también decidí creer. Y la decisión de Jesús de morir puede cambiar tu vida para siempre, pero usted necesita decidir. Si usted no decide, Él pagó la pena por ese pecado. Sí, el pecado de todos ha sido pagado. Pero solamente los que deciden, creen y reciben, son los que benefician del perdón. Eso es tremendo. Si Cristo no hubiera decidido morir, ¿dónde estaríamos nosotros? Hay que verdaderamente darle gracias a Dios. Y todos hoy, mañana, van a tener que decidir muchas cosas. Nos ofrecen muchas oportunidades para disfrutar la vida y para hacer influencia. Dios nos ha creado para llegar a ser personas que pueden impactar, que pueden ser de influencia. Así como debemos nosotros influenciar, podemos también ser influenciados. Y esto es importante. ¿Por qué? El enemigo siempre va a buscar cómo impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Él busca toda forma a impedir que el propósito de Dios,
por el cual fuimos creados se cumple. Así como la serpiente engañó a Eva en el huerto de Edén y logró que ella hubiera ofrecido el fruto prohibido a Adán, y los dos decidieron comer. No fueron obligados, decidieron comer. Creyeron más la mentira de Satanás o la serpiente que lo que Dios les había dicho. Nosotros igualmente vamos a tener que tomar decisiones, y créame que el enemigo va a buscar cómo desviarnos, cómo engañarnos, cómo hacernos. Por eso la pregunta viene: ¿cómo saber? ¿Cómo puedo saber cómo tomar una decisión? En primer lugar, necesito conocer a Dios. En otras palabras, necesito llegar a tener relación con Dios. Necesito, tomar la decisión de creer en Él, conocerlo, tener relación con Él, y así entonces voy a poder influenciar para bien a otros. Pero nosotros somos quienes tenemos que decidir. Mire, Dios no es un dictador. Dios no te obliga a decidir. Nosotros somos los que tenemos que querer y decidir. Por eso es muy importante. Somos nosotros quienes debemos decidir y acerca de qué y quién va a influenciar nuestra vida. Es por eso que tenemos que nosotros ver qué es lo que estamos viendo, con qué estamos llenando la mente, qué estamos leyendo, qué personas nos están influenciando, con quién pasamos tiempo. Y por eso tenemos que también decidir qué leer y qué no leer, qué ver y qué no ver, con quién estar y con quién no estar. Si la persona o si lo que leemos es mal, habla mal, entonces no me va a ayudar. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que la gente habla, de pronto, recién que te conoce, no, pero después, ven acá, quiero darle un chisme, quiero decirle esto, ay sí, ¿qué es lo que están hablando? No, eso no importa, a escondidas puede coger eso. No. Como dice Efesios, ese sí no lo mencionó, el que robaba ya no robe más. Hay personas que nos van a influenciar a coger lo ajeno y no podemos. Cuando los amigos llegan a la casa o al lugar de trabajo, ¿traen tranquilidad? ¿Traen paz? ¿O vienen con queja, con murmuración, con dureza? Y uno siente como, una presión, una nube negra. Hay que entonces ver, no, con estos yo no puedo, yo tengo que decidir, ya con ellos no puedo seguir. A leer un folleto, a ver un programa. Y ahora ya no ven televisión, sino ven lo que son las redes sociales. Y están ahí sí pegados a eso todo el tiempo. ¿De qué se está llenando la mente? Ahí está, todo el tiempo ahí. Hasta la persona está frente a ellos y manda un texto y dice, hola, ¿cómo estás? Imagínense. Es que no hay ni relación cara a cara. No saben cómo se ven. Pero eso nos está influenciando. Es que eso es lo que tenemos que ver. Y lo que se pone en eso, lo que está influenciando. Y a veces la gente se deja llevar por cosas. Por eso tenemos que cuidar. Y yo tengo que decir, cada uno tenemos que decidir quiénes nos van a influenciar y quiénes no. ¿Qué debo y qué no debo ver? ¿Qué debo leer y qué no debo leer? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Nos ayuda a verdaderamente disfrutar la vida?
No, sí tenemos. Por eso es importante. Entonces, ahí en Mateo 7, Jesús presenta un principio de acción que es importante. Y dice, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Y hay un dicho, y eso tenemos que tener en cuenta pensando en este versículo. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Sí, ¿quiénes son nuestros amigos? Y por eso el salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedor. Y nota, esto va de una cosa más firme. Primeramente, el que camina, ¿sí me entiende? Luego, el que en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya me perdí, ya. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en esa ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Si usted no puede dormir en la noche, comienza a citar Biblia. Sí, es verdad. Es importante, eso te puede ayudar. Medita de día y de noche. Es importante. Por eso, para terminar, quiero decir, y no sé qué situación están enfrentando hoy día, pero sí necesitan decidir. Y para ser la persona por la cual fuiste creado, tenemos que decidir. Y por eso hay que preguntarnos, ¿dónde queremos estar mañana? Porque lo que tú decides hoy determinará mañana. Y también preguntar, ¿queremos seguir en lo mismo? Por eso cada uno estamos aquí y somos fruto de lo que decidimos ayer. Mañana vamos a ser fruto de lo que decidimos hoy. Por eso, ¿cómo va a decidir usted? Ya ahí vimos qué tenemos que hacer. Conocer la palabra de Dios. Cuidar con quienes nos estamos juntando. Leer la palabra de Dios. Pero primero conocer a Dios. Y una cosa más, solamente una cosa más. Cuando tomamos una decisión, créame, el enemigo va a buscar a ver cómo nos puede impedir. Y aunque lo vemos malo eso, en verdad es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo usa para poner a prueba nuestra decisión. Y si no nos dejamos llevar por ese engaño de Satanás, se afirma más esa decisión. Esto pasó esta semana. Ayer llovió por la mañana, ¿verdad? Pero a cántaros. Eso sí cayó. Y cuando escuché llover dije, el jueves reté a los líderes y servidores a estar en la oración. Y les reto hoy todos ustedes. Sí, es que, ¿sabe qué? La oración es la columna principal de la iglesia. Es importante. Algunos tendrán que cambiar su estilo de vida porque se han dejado engañar por el mundo que sábado es el día para estar en cama, dormir. Mentiras. Si hay un juego de fútbol, no se van a estar en la cama. ¿Verdad? No. Si va a salir con la novia, tampoco. Por eso hay que decidir no dejarse llevar por las ideas del mundo. Y cuando llovió dije, ay, la lluvia va a asustar a la gente. Pero aquí estaban un buen grupo. Sí faltaron algunos. Y les reto a ustedes tomar esa decisión. Estar en la oración. ¿Queremos llenar y tener más que una reunión? Entonces, ¿quiénes tienen que tomar decisiones? Amén, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial,
Quiero darte gracias por los ejemplos de las personas en la Biblia que tomaron decisiones. Y Señor, más que todo por esa decisión, Jesucristo, que tú tomaste para venir a este mundo y a morir y perder su relación con el Padre. Gracias. Por eso hoy puedo disfrutar de una vida nueva. Hoy puedo disfrutar de ser hijo de Dios, porque tú pagaste el precio por mi pecado. Pero hoy hemos visto la importancia de una decisión que puede afectar a muchas personas. Y Señor, queremos verdaderamente impactar primeramente a Garland, pero luego a este Metroplex. Pero no es suficiente esto, sino queremos impactar esta nación para Cristo, porque han abandonado las verdades de tu palabra y queremos ser instrumento de bendición. Por eso hoy tomamos la decisión de seguirte a ti, de buscar en tu palabra y ser guiados. Vamos a dejar de ser mentirosos, de coger lo ajeno, de hablar mal, de pensar mal. Vamos a dejar eso, vamos a buscar en tu palabra, vamos a leer tu palabra, nos vamos a llenar de tu palabra, vamos a disfrutar tu palabra y vamos a disfrutar de tener esa relación contigo. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He decidido